Buenas tardes, les damos la bienvenida a este segundo encuentro de la 12ª edición de las Jornadas de Derecho Procesal organizadas en recuerdo de Augusto Mario Morelo. A continuación va a tomar la palabra la doctora Marina Acosta, quien va a moderar la reunión y el panel del día de la fecha. Marina. Bueno, muchas gracias Ornella. Bienvenidos a todas y todos a esta segunda etapa en las jornadas, en las 12ª jornadas en homenaje al doctor Morelo. Muchas gracias al Instituto de Derecho Procesal, gracias a Leandro, a Patricia, a Ornella por la invitación a moderar estas jornadas tan importantes para la Escuela de Derecho Procesal de La Plata. Para mí particularmente como joven procesalista es un honor poder participar de este tipo de eventos. En el panel previsto para esta segunda jornada, los exponentes se abocarán a analizar las principales novedades que acarrea el anteproyecto de Código Procesal de Familias, Civil y Comercial para la provincia de Buenos Aires. Considero que tener la posibilidad de debatir sobre este anteproyecto en el contexto actual que venimos atravesando hace ya un año y medio en el marco de la emergencia sanitaria es sumamente importante y enriquecedor para quienes estamos aquí presentes y para toda la sociedad, atento a los constantes desafíos a los que nos enfrentamos día a día los operadores jurídicos a los fines de poder armonizar las normas procesales con esta nueva normalidad en la administración de justicia, incorporando nuevas tecnologías, institutos con la necesidad de brindar una tutela judicial continua y efectiva. Vamos a tener el privilegio de poder escuchar a profesionales que han tenido la ocasión de colaborar en la elaboración de este nuevo proyecto, como el doctor Francisco Berbic y el doctor Pablo Soccini, como así también la doctora Mariela Panigadi, quien cuenta con un extenso y vasto conocimiento en el proceso de familia. Así que los invitamos a escuchar las distintas disertaciones, que serán de 25 minutos cada una, y una vez finalizadas las mismas, abriremos un espacio para preguntas de aproximadamente 35 minutos. Para ello, por una cuestión organizativa, les pedimos a los y las participantes que a medida que vayan finalizando las disertaciones, depositen las preguntas en el chat de la reunión para luego analizarlas. Sin más, voy a presentar al primer exponente del día de hoy, el doctor Pablo Soccini. El doctor es docente adjunto de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, de Derecho Procesal Civil y Comercial, quien analizará las principales novedades contenidas en el anteproyecto. Así que, doctor Grillo, tiene la palabra. Voy a empezar de un modo raro, que es como teníamos cierta coordinación con el doctor Berbic. No sé, Pancho, si preferís empezar vos y que siga yo, o me da lo mismo, pero como vos tenías una visión más general. Capaz que es mejor, que como habíamos hablado, que empiece yo, porque voy a dar un panorama más general y de presentación, y después Pablo va a trabajar específicamente sobre algunas cuestiones más puntuales. Bueno, Dale. entonces, si les parece, hago la presentación correspondiente al doctor Francisco Berbic, que es profesor adjunto de la materia de Derecho Procesal, Civil y Comercial, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Es profesor y secretario académico de la Maestría de Derecho Procesal en la Universidad Nacional de La Plata y vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal por la región Argentina, Paraguay y Uruguay. Así que, doctor Berbic, tiene la palabra. Muchas gracias, Marina, por la presentación. Gracias a todo el grupo de trabajo por permitirnos la posibilidad de conversar un poco sobre este anteproyecto, en el cual trabajamos mucho. Yo trabajé todo el año pasado, hasta principios de este año. Pablo, junto con Ana Murganti, bajo la dirección de Mauro Benente, han trabajado hasta que esto se pudo concretar, justamente en la última etapa, que siempre es la más difícil. Me tocó correrme por algunas razones, pero bueno, la propuesta para esta presentación, primero es contarles un poco de qué va el anteproyecto, una presentación muy corta, y cómo se inserta este anteproyecto en una evolución de propuestas y de intentos de reforma procesal en la provincia de Buenos Aires. Y después va a estar dividida fundamentalmente en dos partes. En la primera me interesa destacar la influencia que han tenido las ideas de Augusto Mario Morelo y de la Escuela Procesal de La Plata en lo que es efectivamente el proyecto.
Para eso voy a intentar mostrar un poco algunos diagnósticos que se han hecho desde La Plata sobre el tipo de modelo que tenemos y también sobre el tipo de modelo que deseamos. Y en la segunda parte, un poco más específicamente, presentar cuáles son los principios que contiene el anteproyecto como directrices y como pautas interpretativas, y un poco como premisa que permea todo el articulado, y pasar revista muy rápidamente solo a algunas de las novedades. Va a ser un vuelo de pájaro, pero tengo una docena de novedades como para comentarles, que creo puede ser interesante para empezar a generar la discusión. Y para terminar, me voy a referir justamente a la importancia de tener una discusión profunda sobre este tema, que involucre todos los sectores que van a estar afectados si esto avanza y se construye un buen proyecto, y la importancia de trabajar en la elaboración de un proyecto, ¿no? Porque, bueno, creo que es importante decirlo desde el vamos, lo que se propuso a discusión es un anteproyecto, es un documento de trabajo, y la idea es tratar de tener el mejor proyecto posible para enviar a la legislatura, y para eso, como les voy a comentar, se implementó un sistema de participación y de aporte a través de una plataforma web y de un sistema de comisiones que esperamos nos permita seguir profundizando sobre ese articulado y, como les digo, tener el mejor proyecto para poder mandar a la legislatura. Bueno, el proyecto tuvo como origen un grupo de trabajo desde la Unidad de Planificación Estratégica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Llevó más de 18 meses de trabajo. Tomó distintas fuentes para trabajar sobre el articulado, tanto derecho local como derecho comparado, el sistema canadiense, el sistema estadounidense, el proyecto de Justicia 2020 de Nación, el proyecto de Colproba de la provincia de Buenos Aires, el proyecto del Código General del Proceso de Chubut, y distintas iniciativas que en los últimos años han ido profundizando esta discusión que nos debemos, que como sabemos hace más de 50 años por lo menos. En términos de estructura, como les adelantaba, el código descansa sobre 3 principios rectores, tiene casi 1000 artículos divididos en 106 capítulos y 150 páginas de fundamentos que también les invitamos a leer y a criticar y a discutir. Y entre los objetivos me interesa destacar fundamentalmente 4. El primero es tener un código democrático, un código de la democracia. Sabemos que nuestro código en la provincia de Buenos Aires es del año 1968, y apostamos a poder rediscutir y revisitar ni nada más que nada menos que la forma de resolver conflictos en una sociedad democrática, justamente. También uno de los objetivos centrales es dar una discusión pública y transversal sobre este tema, que la elaboración sea participativa, que haya un diálogo honesto, franco y real, y que podamos receptar los aportes que se hagan en términos de sugerencias, críticas y de propuestas concretas de articulado para incorporar en el proyecto. Y desde ya que uno de los principales objetivos es operativizar la garantía de tutela judicial continua y efectiva y el derecho humano de acceso a la justicia, reflejado en nuestro artículo 15 de la Constitución Provincial, que como sabemos también ha ido todavía un paso más allá del 18 de la Constitución, y gracias al trabajo de muchos de los que hoy están acá, entre ellos, bueno, Roberto, Juan Carlos Gitter, cuando fue constituyente, terminó plasmándose en una manda constitucional que, como sabemos, hoy en día tiene muchos problemas para que podamos decir que está siendo debidamente respetada. Este proyecto se inserta en un contexto de reforma por lo menos en los últimos 20 años, Pablo después va a ir más atrás todavía, pero a mí me interesaba recuperar este proyecto Odisea por varias cosas, porque justo se cumplen 20 años de esta presentación, porque justo me tocó encontrar ese proyecto y discutirlo con Pablo y con Andrés Soto cuando eran funcionarios, prosecretario y secretario del Juzgado 10 de La Plata, y ellos lo que propusieron fue algo muy interesante porque fue un cambio cultural, un cambio de práctica. Dijeron, bueno, es imposible modificar el Código Procesal, veamos qué podemos hacer con las reglas que tenemos, y terminaron construyendo algo que después terminó siendo, de alguna manera, lo que fue el plan de oralidad implementado en el año 2016, por supuesto el proyecto de Morello y Kaminker y Eisner del 2004, que además tiene otros antecedentes a los cuales también se va a referir Pablo después, pero me parece que también es importante entender que hay una necesidad y hay una discusión política respecto del sistema de administración de justicia a nivel nacional y a nivel de la provincia de Buenos Aires concretamente, que no se quedó en la discusión, sino que ha avanzado en propuestas muy concretas de regulación
La última fue la del proyecto que el Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires envió a la legislatura en el año 2009, donde trabajó fundamentalmente el Colegio de la Provincia de Abogados de la provincia de Buenos Aires, que fue un poco el texto a partir del cual empezamos a trabajar también con esta idea de tener cierta continuidad en lo que es la política pública de justicia. Lo que quiero decir con esto es que el anteproyecto se inserta en este proceso, no está caído del cielo, es parte de un reclamo ciudadano y de un reclamo académico y de un reclamo político por la mejora de uno de los 3 poderes de la provincia. Con motivo de la razón de este encuentro de hoy, que es homenajear a Augusto Mario Morelo, como decía Marina, en unas jornadas que son muy caras para nosotros, me puse a revisar algunas cuestiones para tratar de encontrar, bueno, ¿qué pensamos desde La Plata sobre el tipo de proceso que tenemos y qué pensamos de La Plata sobre el tipo de proceso que deseamos, sobre el tipo de modelo procesal que creemos que tendría que implementarse justamente para hacer efectiva esa garantía del artículo 15? Y me encontré, por ejemplo, con el trabajo de Eduardo Teiza en el Congreso de Corrientes del año 2003, fue mi primer congreso nacional al cual pude asistir, con un trabajo exhaustivo sobre la evolución de la garantía del debido proceso, y donde él analizaba un informe de Brian Gart en un proyecto que se había hecho desde el Ministerio de Justicia de la Nación, donde Gart hablaba de justicia desconectada, y fíjense las notas salientes, ¿no? Un código procesal que habla de nación, pero esto es perfectamente trasladable a la provincia, un código procesal que otorga poderes a los jueces, pero que es inusual que estos jueces utilicen esos poderes, un proceso de avance lento, un proceso típicamente escrito y controlado prácticamente de manera absoluta por las partes, con considerable tiempo muerto, delegación de funciones como práctica generalizada y una apelación utilizada también muchas veces de manera abusiva. Después, en otro informe de Eduardo Teiza, presentado en el coloquio de la Asociación Internacional de Derecho Procesal en el año 2008, él planteaba que la Argentina continuaba aferrada a un proceso civil caracterizado por una falta de inmediación evidente entre el juez y las partes, delegación de funciones, ausencia de concentración de sus distintas fases, escasa publicidad y otra vez predominio de la escritura como práctica habitual para los actos del proceso y para comunicarse y para discutir sobre los conflictos. Y esto, como planteaba Eduardo, influye claramente sobre la eficiencia, en tanto el proceso no es otra cosa que una forma de resolver conflictos. Con todas estas características, el proceso tenía, por aquel entonces, en el 2003, en el 2008, y ahora ha mejorado con el plan de oralidad, pero en ciertos juzgados donde no aplican esto continúa ocurriendo, poca capacidad de producir decisiones en plazo razonable y decisiones justas. Por supuesto, Roberto también ha trabajado mucho sobre este tema. Me pareció interesante traer este pedacito de las bases para actualizar el Código Modelo Procesal Civil para Iberoamérica, donde él explica que no hace demasiada falta, no hay que hacer demasiado esfuerzo para entender la necesidad de transformar el ordenamiento vigente. Transformar el ordenamiento vigente. Por un lado, porque hace casi medio siglo que se había sancionado, otra vez se refiere al Código de Nación, pero es perfectamente trasladable a la provincia de Buenos Aires, y porque las distintas reformas que se fueron viendo mantuvieron las estructuras básicas, sustentadas en qué, como plantea Roberto, en un modelo arcaico, escriturario, de raíz colonial, que se desentiende de la mediación, que se desentiende de la oralidad, ¿sí? Él hablaba de reformas puramente cosméticas, no exentas de ingenuidades o simplemente retrógradas, ¿no? Eso en cuanto al proceso que tenemos, el diagnóstico que han hecho nuestros maestros sobre el proceso que tenemos. Y sobre el proceso que deseamos también se ha escrito mucho, y hemos trabajado mucho, en mi caso, desde hace 20 años en la facultad, muchos de los que están acá están hace más tiempo que yo en la facultad. En ese mismo trabajo, Eduardo en el año 2003, recordando a Morelo, señalaba que los fenómenos caracterizantes de una tutela efectiva en la actualidad reclaman inmediación, oralidad, dirección del proceso por parte del juez, igual control de abogados, terminación de ficciones e hipocresías, transparencia, buena fe y colaboración. Además, en ese trabajo advertía que esos postulados son muy difíciles de implementar, otra vez sin modificar la estructura de la actual legislación procesal. Transformar la estructura, modificar la estructura, la necesidad de un cambio estructural, se planteaba como crítica al modelo que tenemos y se plantea como deseo frente al modelo que necesitamos para hacer efectiva la garantía de debido proceso. Y en este sentido, lo que también contaba, que me pareció interesante, que los proyectos de cambio que Couture avanzó en Uruguay y Morelo acá en Argentina, había un desafío a la tradición formalista en la búsqueda de un nuevo modelo de justicia.
En el mismo orden, Eduardo de Lázari también en aquel congreso de una ponencia inolvidable en su relato general, él planteaba que el sistema procesal tenía necesariamente que contemplar o bien acentuar entre las garantías que ya estaban vigentes un acceso real a la justicia, superando efectivamente los problemas y las frustraciones para el acceso que provienen de situaciones de desigualdad económica, una adecuada política organizacional del Poder Judicial, las expansiones en términos de legitimación para la defensa de derechos fundamentales y de derechos colectivos, un particular esfuerzo del juez para motivar las decisiones judiciales y explicar cada vez mejor cómo ejercen el poder que tienen, y también planteaba que los sistemas procesales tienen que adecuarse a la especificidad de los conflictos que les toca resolver, y no al revés. Entonces, parte de esto también tiene que ver con la flexibilidad y finalmente también anticipaba la necesidad de utilizar plenamente las técnicas de anticipación, fundamentalmente porque hablaba desde un contexto de un proceso lento, de un proceso escrito, de un proceso que no estaba dando resultados. También me encontré con palabras propias de Morello y de Mario Kamínker en un artículo cortito que publicaron en el año 2004 para hablar del proyecto que habían elaborado para la provincia. Y fíjense lo que planteaba Morello. Decía, insistía en que el esquema sustentador del proyecto es muy simple. Disuasión del litigio judicial, alternativas para solucionar el conflicto por afuera, una estructura de litigios por audiencia, rigurosa concentración y una inmediación sin excepciones. Estoy siendo muy rápido sobre esto porque son todas ideas que creo que todos conocemos y hemos leído y creo que compartimos, pero me parece que es muy fuerte ponerlas todas juntas para poder avanzar ahora sobre lo que es efectivamente el anteproyecto. Fíjense lo que también planteaba Roberto en ese mismo trabajo que les comentaba, publicado en el 2014. La mejor y más adecuada administración y gestión del proceso requiere aplicación y observación irrestricta de los principios de inmediación, concentración, celeridad, economía, concesiones razonables a favor del comando a cargo del juez, esto es, más poderes para los jueces, por supuesto, con más responsabilidades y con la necesidad de justificar por qué ejercen ese poder, como herramientas para optimizar espacios de oralidad y adecuar formas procedimentales. Y también señalaba Roberto la necesidad de utilización apropiada de nuevas tecnologías de la información como un factor decisivo, ¿sí? Como un factor decisivo para justamente avanzar hacia el modelo de justicia que buscamos. También Roberto planteaba que desde la reforma del 94 cambió el paradigma con la convencionalización de nuestro derecho, con la incorporación de derechos colectivos, de derechos sociales, económicos, culturales, ambientales, con la incorporación de garantías también colectivas y para la defensa de situaciones que involucran conflictos de interés público. Y también planteaba, como siempre viene trabajando desde hace muchísimos años en términos de humanización del proceso, la necesidad de protección y de acompañamiento del sistema de administración de justicia y la detección de que hay ciertas situaciones, ciertas personas y ciertos objetos o ciertos conflictos que merecen una tutela preferente, que merecen otro tipo de tratamiento absolutamente diferente al que nos propone el código que tenemos vigente en la actualidad. Entonces, lo que me interesa plantearles, lo pongo por supuesto a discusión, pero es que, y por eso estamos muy contentos, creemos que el anteproyecto de alguna manera refleja todo el trabajo de la Escuela de La Plata en las últimas décadas, y un poco la síntesis de eso se puede ver en sus principios. Como les adelantaba, tiene 3 principios el anteproyecto. El primero es el de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, sin discriminación, individual y colectiva, y especialmente para personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. También se incorpora como principio procesal el de duración razonable del proceso, la necesidad de efectividad del proceso, esto es la protección ante situaciones de urgencia que requieran tutelas especiales, y también la efectividad en términos de la debida y pronta ejecución de resoluciones judiciales. Y además incorpora, fundamentalmente pensando en situación de personas en situación de vulnerabilidad, la necesidad de que el procesamiento del conflicto adentro del Poder Judicial no implique revictimización. El segundo principio es un principio de igualdad, pero igualdad sustantiva, no igualdad formal. Esto es algo por lo que también hemos trabajado muchísimo en los últimos años, siempre desde La Plata, y una de las principales razones por las cuales tenemos la camiseta puesta de la Escuela de La Plata es que la Escuela de La Plata siempre se hizo cargo de que la igualdad que propone el proceso judicial es una igualdad mentirosa, es una igualdad formal. Todos sabemos que las personas que ingresan a un proceso judicial
cargan en su mochila las desigualdades estructurales que tienen afuera de ese proceso, y por tanto el principio de igualdad propone, y como les digo, esto propone una interpretación, una línea, unos anteojos para leer el código que necesariamente impida que esas desigualdades sociales y económicas se traduzcan en desventajas procesales. Y el tercer principio tiene que ver con esto que les comentaba, de la convencionalización fundamentalmente de nuestro derecho, lo que ya logró hacer el Código Civil y Comercial en el año 2014-2015, nosotros en el Código Procesal todavía no lo hemos podido hacer, que tiene que ver con un enfoque de derechos humanos y con una perspectiva de géneros para abordar la cuestión. Y esto está puesto en términos de que cubre la actuación de todas las personas que intervienen en el proceso. Y por supuesto es un principio, por tanto no tiene una definición específica, pero lo que voy a intentar ahora es mostrarles, como les adelantaba también, algunas de las cuestiones que se regularon puntualmente en el articulado, que intentan darle reflejo normativo a estos principios que sirven como premisa a la iniciativa. Primero, en términos de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, me interesa señalar que el anteproyecto recoge el debido proceso tanto individual como colectivo, se hace cargo de la dimensión colectiva de los conflictos como algo tan normal u ordinario como es la conflictividad individual, y los regula de manera sistemática, mezclados y entrecruzados dentro de cada uno de los institutos procesales que deben ser repensados en clave colectiva. La segunda cuestión tiene que ver con esto de la oralidad y la inmediación, repetido, como les digo, en los diagnósticos de crítica a lo que tenemos y en los diagnósticos de qué tipo de modelo procesal buscamos. No me voy a extender mucho sobre esto porque Pablo seguramente va a hablar también de estas cuestiones, pero como les decía, se involucra el derecho de plazo razonable, no solamente la oralidad está pensada como una formalidad, como un modo de comunicarse, sino como un instrumento para tener información de mejor calidad, que redunde en mejores decisiones y que redunde en decisiones más rápidas también, ¿sí? La vinculación con el plazo razonable y la oralidad está estudiada, las estadísticas del plan de oralidad de la provincia de Buenos Aires son lapidarias en este sentido, no hay punto de comparación en la duración de un proceso oral con la duración de un proceso escrito. Y por supuesto que también esta oralidad le va a dar mayor legitimidad al sistema de administración de justicia porque va a permitir un contacto directo con la ciudadanía, las personas van a poder ver a la jueza o al juez que resuelve su conflicto. Y un segundo punto en términos de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, planteado en términos muy generales, como les digo, pero una de las fuentes centrales con las que trabajamos fueron las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia, que son parte de nuestro derecho interno porque han sido aprobadas también por acordada de la Corte Federal, no de la provincia de Buenos Aires, pero aún así sabemos que han receptado muchas de estas cuestiones en términos de identificación y de real consideración de la situación de ciertos grupos, como mujeres, niños, niñas y adolescentes, consumidoras y usuarias, personas con capacidad restringida e incapaces, inquilinas de vivienda única, podemos agregar migrantes, podemos agregar distintos sectores que, como Roberto también viene trabajando desde hace muchísimos años, necesitan una tutela diferenciada, no podemos usar la misma herramienta que usamos para un asunto de medianería que para resolver una situación que involucra a una persona que tiene un problema diferente porque su posición de subalternización en la sociedad la pone en otro lugar. Después, en términos de igualdad sustantiva, hay varias cosas que les quería comentar. La primera, y una de las más importantes a mi modo de ver, tiene que ver con el lenguaje. Se realizó desde el Ministerio un índice de opacidad del lenguaje en base a un listado de uso de palabras frecuentes que tiene la Real Academia Española, y luego de medirlo digo que el código vigente da casi 0 puntos, de 0 a 1 va el índice, el código vigente da casi 0,5, la propuesta del anteproyecto da poco más de 0,3, más o menos es un 35% menos de opacidad en el discurso, y además de que se eliminaron muchas palabras, no hay más efecto devolutivo de los recursos, no hay más traslados, hay avisos, no hay más autos, hay actuaciones y expedientes. Y creo que esto de alguna manera apunta también a democratizar el proceso. Hemos discutido muchas veces en muchos encuentros y en muchos congresos cómo el proceso y el derecho en general hablan un idioma muy alejado de la sociedad, y parte de la pérdida de legitimidad del sistema tiene que ver con eso. Se exige como deber de todas las personas que participan del proceso que el lenguaje sea simple, sea conciso, que no se usen lenguas muertas ni idiomas extranjeros, como una garantía esencial para poder entender qué es lo que está pasando ahí adentro y efectivamente
poder decir que estamos respetando el derecho de acceso a la justicia de quienes acuden a tribunales. También en términos de igual consideración y respeto se elimina el uso de deidades y de títulos honoríficos, y también se establece que este deber de igual respeto y consideración es para todas las personas que participan del proceso. Piensen ustedes, reflexionemos por un momento nada más, que el Código actual solamente dice que abogados y abogadas tenemos que merecer el mismo trato que los jueces. Y la verdad es que todas las personas que están adentro del proceso deberían merecer el mismo trato de los jueces si nos tomamos la idea de igualdad sustantiva en serio para pensar un nuevo Código procesal. También se incorpora el incidente de declaración de situación de vulnerabilidad. Esto es directamente un reconocimiento de esas situaciones a que me refería hace un momento, en la medida que la parte pueda demostrar que esa situación de subalternización o de vulnerabilidad le genera un problema dentro del proceso, puede pedir que se la declare en esa situación, y eso tiene distintos efectos, por ejemplo, prioridad de trámite, por ejemplo, flexibilización de algunas preclusiones, por ejemplo, flexibilización de algunas formas. El proceso pasa a ser un proceso electrónico, pero una persona en este tipo de situaciones declarada en estado de vulnerabilidad podría llevar un papel a la oficina judicial, que es otra de las novedades sobre las cuales no voy a hablar, pero también hay oficina judicial propuesta para discutir. Este creo que es uno de los temas también más interesantes que se propone en términos de novedad. También se regulan los precedentes, por supuesto, de obligatoriedad en ciertas condiciones, en la medida que se den las mismas circunstancias de hecho que dieron lugar a su dictado, que los casos sean similares, con posibilidad de distinguir, y se establece un orden de prelación de esos precedentes para intentar justamente ordenar un poco esta situación, hacernos cargo de que la jurisprudencia es una fuente de derecho cada vez más fuerte y cada vez más utilizada en nuestro derecho, a pesar de ser un derecho procesal heredero de la tradición continental europea, y por supuesto que esto también supone, y por eso lo planteo en términos de igualdad sustantiva, que va a haber igual consideración y trato de iguales situaciones dentro del sistema. Se propone la incorporación del juicio por jurado, otra de las grandes novedades en materia civil, siguiendo la reciente iniciativa de Chaco, la experiencia propia de la provincia de Buenos Aires en el fuero penal. No hay ninguna duda que es una de las herramientas más interesantes para democratizar el sistema de administración de justicia, y se propone que el juicio por jurado se utilice para casos colectivos de más de 25.000 ius, o donde haya una cuestión de interés público institucional, o bien cuando los casos, en aquellos casos colectivos es un derecho, y es obligatorio en los casos individuales y colectivos cuando tienen que ser resueltos por conjueces. También se incorporan las amigas y amigos del tribunal, que todos conocemos. La novedad acá es que se incorporan en todas las instancias. El conflicto muchas veces llega resuelto a los tribunales superiores, y lo que intenta proponer el anteproyecto es que esa información experta se incorpora a la discusión en una etapa temprana del proceso. Se regulan muchas cuestiones para sancionar el abuso del proceso, se mantiene la temeridad y malicia, se mantiene la sanción por abuso en medidas cautelares, pero por ejemplo se agrega una sanción específica por supresión o tergiversación de pruebas, se agrega un artículo suficientemente amplio en términos de abuso del proceso para poder contemplar cualquier tipo de estas situaciones, y esto conlleva, este tipo de situaciones de abuso conllevan sanciones tanto pecuniarias como procesales que están tipificadas en el Código. Como les adelanté también, se profundiza la actuación oficiosa de jueces y juezas, esta idea de los jueces y juezas como directoras del proceso. La premisa para plantear esto fue que hay un interés concreto del Estado en resolver el conflicto una vez que la función jurisdiccional es estimulada. No puede dejarse al mero criterio y al mero manejo de las partes y sus abogados. Y para matizar y para contrarrestar o balancear un poco este aumento de poderes, por supuesto que hay muchas responsabilidades también reguladas, pero también la necesidad de aviso previo y la prohibición de decisiones sorpresa, salvo por supuesto en ciertos casos cautelares, y digo en ciertos casos porque la regla cautelar ahora es que tiene que haber un traslado previo, salvo que eso impida la efectividad de la medida, y también se ordenan los poderes de jueces y juezas en poderes generales, poderes de gestión del caso y poderes vinculados con audiencias y entrevistas. Para ir terminando, el tercer principio que les comentaba tiene que ver con el enfoque de derechos humanos y con perspectiva de género. Dos cosas sobre esto. La primera también tiene que ver con el lenguaje de redacción, es un lenguaje no masculinizado. Sabemos que esto no va a resolver nada de la cuestión de géneros, pero sí entendemos que tiene una relevancia simbólica, y sí entendemos también que es un aporte microscópico para el problema de género actualmente en nuestro país. Pero bueno, es lo que se puede empezar a hacer desde un código procesal. Entendimos que esto era una cuestión importante,
y algunas cosas muy concretas en términos de directamente de acción afirmativa para reconocer las tareas de cuidado, de la incidencia de las tareas de cuidado sobre todo en las mujeres abogadas, y con reflejos normativos muy concretos en términos de suspensión de algunos plazos y de extensión de otros plazos cuando se den ciertas circunstancias. Para terminar, cumpliendo con mi tiempo, la propuesta metodológica del anteproyecto es que podamos discutir públicamente y que podamos incorporar la mayor cantidad de voces posibles de la mayor cantidad de sectores posibles en una conversación pública, honesta y transparente sobre lo que se propone que sea un nuevo código procesal para la provincia de Buenos Aires. En este trabajo, que ya cité 2 veces, pero que recomiendo que lo lean porque es un trabajo extraordinario sobre el debido proceso, Eduardo también hablaba y cuestionaba en el 2003 las reformas de los últimos 30 años, justamente por la falta de debate público y por prescindirse de una auténtica discusión parlamentaria. Bueno, el anteproyecto pone la discusión todavía antes. Esperamos también, por supuesto, que eventualmente esto llegue a la legislatura y se discuta, pero creemos muy importante que esto se pueda discutir abiertamente entre toda la ciudadanía antes de llegar a la legislatura. Para eso, como parte central del proyecto, se elaboró una plataforma colaborativa en Internet, tienen el sitio web ahí para poder acceder, cualquiera puede participar, hay que loguearse, identificar identidad, y pueden presentar sugerencias o propuestas articuladas concretas para mejorar el borrador. Quiero insistir en esto, el anteproyecto es un documento de trabajo, es un articulado que se pone a discusión, se puede mejorar, se le pueden borrar cosas, se le pueden corregir cosas. Lo que sí también me interesa destacar al mismo tiempo es que cada una de las cosas que está en ese anteproyecto fue discutida de manera muy franca, hubo muchas discrepancias al interno del grupo de trabajo también, pero tienen alguna razón de ser de por qué están ahí. Por tanto, la invitación es a la discusión, a la crítica, desde ya, a la crítica honesta, a la crítica de buena fe, y a las propuestas concretas, que tomen como el texto como punto de partida, pero que nos permitan tener el mejor proyecto posible, lo más temprano posible, idealmente, para poder mandar a la legislatura. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Francisco. Ahora sí, vamos a darle la palabra al doctor Pablo Murillo Sacchini. Tiene la palabra. Hola, buenas tardes. Gracias por juntarse. Espero que podamos juntarnos rápidamente de la otra forma, que era un poco más cálida y un poco más amena, pero mientras tanto vayamos por este lado. Firmo con las 2 manos todo lo que dijo Pancho desde ya, y yo también tengo que hacer un pequeño raconto y empezar de por qué me parece que es importante hablar de reforma de Código Procesal en un homenaje a Morelo. Justo hace 30 años, en 1991, publicaba un libro Morelo que se llama La Reforma de la Justicia. Y ahí decía que la resistencia de formación, los hábitos, la rutina, los intereses creados, hackean en el corazón el propósito reformador más trascendente. Y siempre hubo discusiones y siempre hubo resistencia de los proyectos de reforma, pero también nosotros, todos los que fuimos discípulos, aunque sea de segunda generación de Morelo, y todos los que formamos parte de este grupo de Derecho Procesal de La Plata, siempre tuvimos la indicación y la formación de que no teníamos que conformarnos con lo que había y que teníamos que salir a buscar más. Más no para las abogadas y abogados ni para las juezas y jueces, sino más para las personas que necesitan de nuestro trabajo. En ese libro de hace 30 años, Morelo habla de oralidad, habla de proceso por audiencias, habla de audiencia preliminar, habla de proceso de estructura monitoria, habla de flexibilización de la preclusión. Todas esas cuestiones están en el anteproyecto. Y muchas de esas cuestiones habían sido ya previstas, como la audiencia preliminar, en un anteproyecto de 1961 que hicieron Mercader, Sentís Melendo, Palacio y Morelo. Es decir, hace 60 años. Y el proceso predominantemente oral, estructurado sobre audiencias, con una audiencia preliminar y una vista de causa,
delante de la jueza o juez, donde se pudiera dar la inmediación y el contacto directo con las partes y con las pruebas, estaba también en el proyecto de Morelo, Arasi, Kaminker y Eisner de 1993, en el anteproyecto de Berizonce de Lázaro y Roncoroni, Martínez y Vázquez de 1998, en el anteproyecto de Kaminker y otro de 2015, en el proyecto de Colproba de 2019 y en el anteproyecto de Código Procesal de la Nación de Justicia 2020, también de 2019. Y personalmente también tengo que ir un poco más atrás yo, porque ya que Pancho nombró Odisea, esa idea que tuvimos con Andrés, la idea no era nuestra, sino que era de Roberto. Cuando en mi primera evaluación en la especialización en Derecho Procesal, yo tuve que dar una clase sobre audiencia preliminar. Era en 1995, y empecé a buscar, y encontré la ley 14237, y encontré el trabajo de Sentís Melendo lamentándose de la derogación de esa audiencia, el artículo 23 de la 14237, y encontré unas conferencias de Roberto en el Colegio de Abogados de 1974, y la ley de tribunales colegiados de la provincia de Buenos Aires. Y cuando terminé de leer todo eso, fui y le dije a Roberto, pero Roberto, esto es desesperante, porque esto está en el 56, se derogó, volvió a estar en los 70, se derogó, usted viene hablando de esto desde hace 20 años, y lleva 20 años antes todavía la cuestión. Y Roberto me dijo, bueno, uno es un peón de lucha. Y yo siempre reivindiqué esa frase de Roberto, en el sentido de que muestra, me parece, lo que nosotros tenemos que hacer, que es eso. Y esta es para Leandro Guzmán y para Pancho, pero nosotros lo que tenemos que hacer es martillar y martillar y martillar. Eso es lo que nosotros hacemos. Todo el tiempo insistir, todo el tiempo tratar de lograr aquello que nos inculcaron que teníamos que hacer. Y así martillando, un día Roberto nos dijo a Andrés y a mí, el artículo 487 del Código Procesal es una audiencia de vista de causa. Y con Andrés tuvimos nuestra pequeña epifanía y dijimos, es una audiencia de vista de causa. ¿Por qué no la estamos haciendo? Y abusándonos de Juanito Lavie, que nos dejaba hacer más o menos muchas cosas que nosotros queríamos hacer y nos tenía una confianza injustificada, empezamos a hacer eso. Entonces, todo lo que está ahí, todo lo que está ahí ya viene de mucho antes, de mucho, mucho y mucho antes. Esa es la primera aclaración que quería hacer. Lo que está en el anteproyecto lo pusimos todos los que trabajamos en el anteproyecto, es decir, Mauro Benente, Pancho, Ana Murganti, Gisela Vidal, Sofía Orliski y yo mismo, pero todo eso vino de todo lo que fuimos heredando de fundamentalmente esta escuela. La segunda aclaración es el carácter extraordinariamente participativo de la convocatoria. Cuando ustedes vieron que nombré todos los anteproyectos anteriores, en todos hago referencia a autores de los proyectos o de los anteproyectos, todos identificados con un nombre o con varios nombres. Y este no va a ser el anteproyecto identificado con ningún nombre. Este es un anteproyecto que es un papel de trabajo, un borrador, para que todas y todos agreguemos, mejoremos. Le pusimos mucho, mucho trabajo, pero seguramente tiene que tener cosas que se pueden mejorar o incluso cuestiones que están equivocadas o maltratadas. Y estamos todos, los que participamos, listos y ansiosos porque eso se mejore. Es decir, es un anteproyecto y un proceso participativo. Tengo que lamentar acá que
esta facultad, ante la invitación a participar, no haya designado a ninguna docente o ningún docente para integrar ninguna de las comisiones. Me parece que es una pena, porque había 12 comisiones, hay lugar para, por ejemplo, todas las adjuntas y adjuntos integrando comisiones, para poder aportar todo lo que tienen para mejorar ese principio que hicimos. Les decía, no tiene nombres, pero tiene todo básicamente lo que tienen los anteproyectos y proyectos en los que siempre se ha trabajado. No tengo que decir acá nada respecto de lo deseable de la oralidad, de lo deseable de la inmediación, de lo más económicos que son los procesos orales frente a los procesos escritos. Me refiero tanto en costo como en tiempo, como en cantidad de trámites. El trabajo de Roberto del Derecho, tomo 114, página 876, que sé de memoria, nos habla de la cantidad de tiempos muertos que hay en el proceso escrito, y el trabajo de Leandro Giannini de comparación de procesos escritos con procesos hechos por audiencia en la provincia de Buenos Aires nos habla de la mucho mayor celeridad que tiene el proceso oral. Con lo cual, y mucho menos tengo que reivindicar lo deseable de la oralidad en una charla en homenaje a Morelo, que, como les digo, desde 1961 venía haciendo anteproyectos en ese sentido. Yendo a algunas cuestiones básicas de organización del proceso, se organiza con procesos de conocimiento, que son ordinario, sumarísimo y simplificado. El ordinario es el proceso por audiencias que en general conocemos, con demanda y contestación por escrito, audiencia preliminar para las actividades normales de la audiencia preliminar, que siempre hemos visto en todos los proyectos, de intento de conciliación, establecer el objeto del proceso, los hechos alegados, controvertidos y conducentes que van a ser objeto de prueba, proveer la prueba y fijar la vista de causa. La vista de causa es la audiencia para la producción de todas las pruebas, con oralidad, inmediación, ineludible presencia de la jueza o juez. No puede haber en el marco del anteproyecto audiencias que no estén presididas por la jueza o juez. Pueden ser otra cosa, pueden ser encuentros que se hagan con la jueza o juez o con alguna funcionaria o funcionario para ajustar alguna cuestión meramente de trámite del proceso. Pero si es una audiencia, la audiencia la preside la jueza o juez, no hay otra forma de que haya una audiencia que no sea esa. Por contrapartida, también hay menos cantidad de audiencias en el anteproyecto que en el Código Procesal que tenemos hoy. Todas las audiencias para designación de administrador, para designación de peritos, para designación de partidor, esas que eran superfluas no están más, y las audiencias que quedan son las audiencias en las que efectivamente es imprescindible esa participación y esa inmediación. Junto al proceso ordinario, el proceso sumarísimo, que igual que en el código vigente, sigue la línea de los plenarios rapidísimos o excepcionalmente abreviados, según la nomenclatura que ustedes quieran tomar, que es también de conocimiento, también por audiencias, también con preliminar y vista de causa, plazos más acotados y resoluciones apelables también más restringidas, solamente las que resuelven cautelares y la sentencia definitiva, tal como ocurre en el sumarísimo de hoy. Lo que sí es una novedad es la incorporación de un proceso simplificado que viene a cumplir o a pagar una deuda que tenemos desde 1994 con la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, cuyo artículo 174 dice que para las cuestiones de menor cuantía la ley va a establecer un proceso sencillo, ágil, que tenga inmediatez, que tenga economía y con un procedimiento sencillo. Eso hasta ahora no se hizo, y este proceso simplificado busca dar cumplimiento a esa manda constitucional, también con la forma de un proceso oral, pero más acotado,
más restringido, en el que se inicia a través de formularios, se celebra una sola audiencia en la cual la parte actora expone su pretensión, la parte demandada la rebate, se produce en esa misma audiencia la prueba que sea necesaria y se decide en esa misma audiencia, aunque los fundamentos y la versión escrita de la sentencia hay 10 días para emitirla. Este tipo de proceso tan abreviado, oral en una sola audiencia, nos pareció incompatible con la prueba pericial. Por lo tanto, si es imprescindible la prueba pericial, el conflicto tiene que ser excluido del trámite simplificado, porque la designación de perito, objeción a los puntos de pericia, examen pericial, impugnaciones, exorbitarían el marco de la celebración en una sola audiencia. Pero hay muchos procesos, y no sé por qué acá lo tengo que mirar siempre a Agustín y a su hornito eléctrico, pero hay muchos procesos que son muy sencillos, donde la discusión es o de menor cuantía o tiene, como decía Cacho Martínez, a Cacho lo tengo que nombrar siempre porque es como Pugliese, es como una cábala. Como decía Cacho Martínez, de poca densidad jurídica. Cacho tiene escritos sobre menor cuantía y sobre procedimientos de justicia de paz y sobre la necesidad de este tipo de trámites. La poca densidad jurídica o lo sencillo de los hechos hace posible que se puedan dar un tratamiento más rápido, más comprimido y con menor necesidad de prueba. Y eso es lo que viene a cumplir el proceso simplificado que está previsto. Hay además procesos especiales, como los procesos especiales que tenemos en el Código vigente, siempre que la ley de fondo o algunas circunstancias fácticas específicas nos obligan a modificar de algún modo el proceso general para adaptarlo a esas prescripciones de la ley de fondo o a las situaciones fácticas propias, como puede ser el desalojo, la rendición de cuentas, la prescripción adquisitiva. Hay novedades formales específicas en esos procesos también, por ejemplo, que el desalojo, salvo que sea de una vivienda familiar de ocupación permanente, tramita por la vía del proceso de estructura monitoria, o que en la prescripción adquisitiva hay posibilidad de iniciarla sin acompañar el plano de mensura y acompañarlo posteriormente. Hay novedades formales también en eso, pero no quería entrar en ese detalle hoy, sino decir que junto a los procesos de conocimiento general están los procesos de conocimiento especiales que conocemos y algunos muy especiales. Entre los muy especiales tengo que contar el proceso que se decide por jurado, del cual algo ya anticipó Pancho, los procesos colectivos y la acción de inconstitucionalidad. Los procesos por jurado y los procesos colectivos son, en definitiva, un proceso ordinario en cuanto a su estructura. Siguen la misma conformación del proceso ordinario por audiencias, solo que en el caso del jurado, que aplica en los supuestos que ya mencionó Pancho, de acciones colectivas de más de 25.000 ius, o cuando los intereses comprometidos, trascendentes, así lo ameriten, o en el caso de la decisión por parte de conjuezas o conjueces. Este punto me parece importante porque las juezas y jueces están dotados de muchas garantías para que puedan tomar libremente su decisión, mientras que las abogadas y abogados, cuando somos conjueces, no tenemos ninguna de esas garantías. Entonces, me parece que el jurado ahí viene a cumplir una función de asegurar la independencia de la decisión, que es muy importante. Vuelvo, el proceso por jurado es un proceso ordinario, salvo que en la audiencia de vista de causa, además de estar presente la jueza o el juez que la preside, está presente un jurado de 7 personas, al menos 4 de las cuales deben ser mujeres. Tiene una estructura clásica de instrucciones al jurado por parte de la jueza o juez, que se convienen con las partes,
y que son la base de una eventual apelación en el caso de una sentencia adversa. Y los procesos colectivos, de los cuales no voy a hablar delante de Pancho, son también procesos ordinarios. Son procesos ordinarios con las particularidades de los procesos colectivos. Particularidades que no están limitadas a un capítulo, sino que los procesos colectivos, igual que ocurre con familia, están imbricados en todo el código y transcurren transversalmente a todo el anteproyecto. Es decir, que tanto en todos los capítulos, desde partes hasta la ejecución de la sentencia, se ve cómo son las partes en todos los procesos, incluso los colectivos, hasta cómo es la ejecución de sentencia en todos los procesos, incluso las colectivas. Pero es, en definitiva, un proceso ordinario con la misma estructura de proceso por audiencias, con particularidades. Y la acción de inconstitucionalidad sí que es, les diría, muy especial, porque esa sí tiene una estructura que no responde al proceso de conocimiento ni ordinario, ni sumarísimo, ni simplificado, que es propia de esa acción específica, con audiencias públicas, con participación de diversos actores públicos, además de quien planteó la demanda, con la posibilidad de reenvío a la legislatura en caso de que la sentencia declare la inconstitucionalidad de la norma. Esto era una primera parte de lo que quería decir en cuanto a estructura general y tipos procesales dentro del anteproyecto. Por supuesto, ahora justo la vi a Patricia y me acordé que el proceso sumarísimo también sirve de base general a muchos de los procesos especiales de familia, y otros de ellos, por ser muy específicos, también tienen su propia regulación, que en algunos casos aplica solo en forma supletoria el sumarísimo, pero tienen características particulares. Dos menciones más, porque creo que me estoy por quedar sin tiempo, son de muchas que podría ser, pero a la Oficina de Gestión Judicial y a la actuación de las abogadas y abogados. El sistema actual de conformación de la Oficina Judicial como islas en las cuales se repiten en un juzgado las mismas tareas que están en el de al lado, y en el de al lado y en el de al lado, pero a veces ni siquiera en forma homogénea, no parece muy racional, pero mucho menos racional parece que una persona a la que se eligió por ciertas circunstancias específicas que se referían a su capacidad jurídica, a su entrenamiento para resolver conflictos, a su experiencia en la resolución de conflictos jurídicos, sea la persona que además es encargada de conseguir que haya papel, que haya tóner, que no se llueva el juzgado, que le vengan a destapar el baño, que el oficial mayor tenga licencia o no tenga licencia, y que las computadoras funcionen. Y la verdad que a las juezas y jueces, igual que a los demás abogados, no se nos capacita para eso, no se los capacita para ser gerentes o gerentas de una mini unidad de producción, no se los examina para eso, y no tiene lógica que usemos lo mejor que pueden darnos, le detraigamos tiempo y esfuerzo para eso, para que den algo que no es tan bueno para darnos, o que no es lo mejor que pueden darnos, que es como administradores. Lo razonable es que la oficina judicial la administre una persona que sepa administrar, y que los recursos los administre una persona que sepa administrar recursos, y que tratemos de unificar las cosas que se hacen en forma múltiple en distintos lugares. Hay súper sobradas experiencias de esto en Chile, en Chubut, en Mendoza, donde esto efectivamente se hace y efectivamente funciona, con muchas ventajas. Como les decía, no distraer a la jueza o juez con cuestiones de administración que no son
parte fundamental de su tarea. Unificar tareas administrativas, hasta unificar criterios, porque personas que despachan juntas terminan despachando parecido. Entonces, esta oficina de gestión judicial permite además, si hace falta designar, aumentar la cantidad de juzgados, quizás no es necesario alquilar otra casa, nombrar 15 personas y una jueza o juez. Quizás basta con una jueza o juez en ese mismo juzgado de oficina de gestión judicial, o una jueza o juez y su secretaria o secretario. 2 cargos y tengo un juzgado nuevo. En el anteproyecto están divididas en 5 áreas, una de mesa de entradas y gestión rápida, una de despachos especializados, el área que va a despachar, pero lo especializado se refiere a que cada grupo despacha un tipo de procesos o un tipo de providencias, un área de familia, donde está el área técnica de familia, una de administración, que justamente hace esto que les decía, de liberar a la jueza o juez de esa tediosa carga administrativa, y una de gestión de audiencias, que tiene que encargarse de que las audiencias, de fijar la agenda, de llevar la agenda de las audiencias y de gestionar lo necesario para que las audiencias efectivamente se realicen el día en que fueron convocadas, con la asistencia de todas las partes que fueron convocadas. Para no excederme más, un solo comentario más, o 2. Entre los deberes de las abogadas y abogadas, quiero resaltar uno que nos pone una carga más pesada, si se quiere, pero que me parece que no podemos eludir si nosotros no queremos quitarle también el cuerpo, como abogadas y abogados que ejercemos la profesión, a lo que pasa en los procesos judiciales. Y es el artículo 193, en el que dice que toda presentación en las actuaciones implica para la abogada o abogado la declaración jurada de que, según su conocimiento formado luego de averiguaciones razonables, la presentación no tiene fines ilegítimos, tiene razonable sustento en la legislación, jurisprudencia o principios generales del derecho, y la prueba ofrecida puede razonablemente acreditar los hechos alegados. Esta carga extra, que en realidad no escapa a lo que establecen las normas éticas de la abogacía en la provincia de Buenos Aires desde hace más de 50 años, porque hay una norma ética específica que dice que las abogadas y abogados no podemos afirmar ni negar con falsedad. No encontré todavía la sanción a ninguna abogada o abogado que haya afirmado o negado con falsedad, pero la norma ética está ahí y eso es lo que deberíamos hacer. Y esto lo que busca es que nosotros nos hagamos cargo de que no estamos intentando interferir, que no estamos intentando demorar, que no estamos intentando chicanear, que lo que planteamos tiene razonable sustento en el derecho vigente o en la jurisprudencia o los principios generales del derecho, y que tiene razonable sustento en la prueba que nosotros ofrecemos. Esto, que a nosotros nos resulta un poco chocante, es obvio en los países del Common Law, como Inglaterra o Estados Unidos, y también es obvio en países de Latinoamérica como Colombia. Nosotros tendremos que acostumbrarnos, me incluyo yo también, que alguna vez he negado con falsedad, pero me parece que da una nueva visión a cómo tenemos o cuáles son los deberes que nosotros tenemos que cumplir. Yo tengo que volver acá porque en ese libro de hace 30 años, de 1991, Morello decía que estas reformas de las que hablaba son posibles, y decía, son posibles si nos aprovisionamos de convicción y coraje, y no nos dejamos derrotar por la rutina y la mano invisible de quienes, sin proponer nunca soluciones o alternativas dignas de ser analizadas, levantan las eternas epifanías del desánimo y los augurios catastróficos. Nosotros, me parece que, haciendo honor a la llama
que encendió Morelo en muchos de nosotros. Me parece que no podemos quedarnos levantando las eternas epifanías del desánimo ni los augurios catastróficos, y me parece que nosotros tenemos que, todas y todos, proponer en la línea de lo que cada uno y cada una opine, pero proponer para tratar de que esto sea lo mejor posible. Se puede participar, como dijo Pancho, se puede participar en la página web con redacciones alternativas, con críticas, con opiniones, se puede trabajar, hay muchos y muchos de ustedes que están integrando las comisiones de trabajo, se puede participar ahí. Me parece que hay que participar, si no, aún pensando distinto, porque se puede pensar distinto, la cuestión es si nos tenemos más ganas de pensar distinto o tenemos más ganas de construir. Y me parece que nosotros tenemos que sumarnos para honrar el legado que tenemos a la construcción. Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo, por tu exposición. A continuación, vamos a escuchar a la doctora Mariela Panigadi. La doctora Panigadi es profesora adjunta de la asignatura de Derecho Procesal Civil y Comercial de la Universidad Nacional de La Plata y es miembro del Comité de la Asociación Argentina de Derecho Procesal y va a exponer en relación a el proceso de familia en el anteproyecto de Código Procesal de Familias Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Así que, Mariela, te escuchamos. Estás con el micrófono cerrado, Mariela. Ahí estamos. Muchas gracias a Marina Acosta por la presentación y también muchas gracias al Instituto de Derecho Procesal por convocarme para exponer en estas, como dijeron mis antecesores, tan caras jornadas para la Escuela de La Plata, en las cuales se recuerda al doctor Morelo y a toda la influencia que ejerció, que sigue ejerciendo en nuestra Escuela de La Plata y también en el país, en el cual, entre otras cosas, se nos reconoce a la Escuela de La Plata como la Escuela de Morelo. En este caso me han convocado para hacer un breve reconto de lo que son las novedades en el proceso de familias del anteproyecto del código que se ha presentado recientemente. No hace falta que reitere todo lo que ya han dicho Pancho Berbic y Pablo Grillo respecto de que en general, hablando ampliamente, los lineamientos generales de este código y de la parte de los procesos de familia son coincidentes, no solamente con lo que venimos trabajando en nuestras aulas, sino con lo que venimos exponiendo en los congresos y que reflejan más o menos la doctrina preponderante en procesal en los lineamientos generales, en cuanto a los principios de oralidad, inmediación, conciliación, oficiosidad, interdisciplinariedad, y también pasando específicamente a lo que es los procesos de familia, quiero señalar que la misma exposición de motivos resalta que la Ley de Procesos de Familia de Buenos Aires, la 11.453, no solamente que fue en su momento, ya desde 1993, un modelo de justicia protectora y de acompañamiento, que fue una insignia en toda la nación, sino que ya traía en su articulado todos estos principios a los cuales me referí, y que luego el Código Civil y Comercial recogió al reglamentar los procesos de familia en el Código Civil y Comercial, y que este anteproyecto, todos estos principios que ya había recogido la Ley de Procesos de Familia de la Provincia de Buenos Aires, los amplía a todos los procesos civiles y comerciales. Bueno, este anteproyecto, en primer lugar, quiero señalar, como también ya dijo Pancho Berbic, que tiene una cuestión de importancia simbólica, que es el nombre, Código Procesal de Familias Civil y Comercial. La cuestión simbólica, no, como dijo él también, no va a modificar la realidad, pero siempre es una orientación, un lineamiento,
una línea directriz que se da a todos los jueces y jueces, y también es un mensaje a la sociedad, así que yo lo celebro. ¿Por qué pone Código Procesal de Familia Civil y Comercial? Pone primero familias antes de civil y comercial, pretendiendo dar prioridad a los conflictos familiares. En esto, por supuesto que yo lo celebro, sin desmerecer, que es importante el uso simbólico del lenguaje. También quiero pensar que, así como estos conflictos son tan trascendentes para la vida de los justiciables, luego se van a tener que acompañar con presupuesto y con hechos. ¿Por qué señalo esto? Porque en el mismo, anteproyecto se señala que, según las estadísticas de la Corte de la Provincia, en el 2019, con 99 juzgados de familia se atendieron 290.000 causas aproximadamente. Y en lo civil y comercial, con 176 juzgados, 257.000 causas aproximadamente. Es decir, que los jueces y jueces de familia de la provincia de Buenos Aires tienen más del doble de causas por juez, ¿sí? Más o menos 2.900 causas por juez en familia y 1.400 causas por juez civil y comercial. Esto está reflejando que en la práctica hay una desigualdad de recursos destinados a los conflictos de familia, que creo que, si bien esta ley es muy auspiciosa y va a mejorar la situación, insisto en que también es necesario acompañarlo con nombramientos y con presupuesto. Volviendo al nombre del código, también se usa la palabra familias en plural. Esto está subrayando la existencia de distintas formas familiares que todas ellas se reconocen y merecen protección del ordenamiento jurídico. Pasando a lo que es la estructura, a la planificación del debate, a la estructura del proceso, en el código actual del proceso de familia de Buenos Aires hay dos audiencias orales, la preliminar y la vista de la causa. Y supletoriamente rigen las normas del proceso sumario. Pero como en el anteproyecto todos los procesos, el ordinario y el sumarísimo, van a tener estas dos audiencias, ya no tiene sentido mantener aparte una estructura procesal diferenciada para el proceso de familia. Por eso, todos los procesos de familia van a tramitar o por el ordinario o por el sumarísimo, y el juez va a resolverlo en la primera providencia en función de las particularidades de cada caso. Como dijo Pablo Grillo, este es el principio general, pero hay algunas pretensiones que van a tramitar por proceso simplificado, como los alimentos extraordinarios, las autorizaciones, como autorización para salir del país, autorizaciones supletorias, la petición para conocer los orígenes en caso de personas nacidas mediante técnicas de reproducción humana asistida, y también la negativa del progenitor a prestar asentimiento cuando el adolescente requiere en un acto específico el asentimiento del padre o madre. Un tema muy importante es la gratuidad. Quiero señalar que, según la exposición de motivos, se reconoce la gratuidad para todos los procesos de familias que no contengan un interés exclusivamente patrimonial. Sin embargo, cuando vamos a la lectura del articulado, en este caso el artículo 181 del anteproyecto, surge que en realidad lo que se exime es solamente de la tasa de justicia. O sea, que no es equiparable al beneficio de litigar sin gastos, que sí es equiparable para algunos procesos colectivos, pero no para los procesos de familia. En este sentido, quiero señalar que la mayoría de la doctrina está propugnando que el beneficio de gratuidad en los procesos de familia, salvo los exclusivamente patrimoniales, tenga un alcance más amplio que el que le dan en este anteproyecto. Respecto a la etapa previa, se mantiene una etapa previa ante el consejero o consejera de familia, se mantiene que se exceptúa de esta etapa a las pretensiones que no admiten demora, a los derechos indisponibles, agregando también la homologación de acuerdos. En ese sentido, creo que debió agregarse no solo homologación de acuerdos, sino que se debe exceptuar cualquier proceso voluntario expresamente, aunque de todas formas es una cuestión que por la interpretación se puede aplicar. En la etapa previa se agrega la confidencialidad de la audiencia ante el consejero, sellando la controversia sobre el tema, en la cual no me voy a extender por motivos de tiempo. Y una cosa que es muy importante y que ya estaba en el anterior proyecto de Código Procesal de la provincia, es que se establece un plazo de 6 meses desde que finaliza la etapa previa para promover
la pretensión, ¿sí? Vencido este plazo, va a ser necesario o iniciar un nuevo proceso o pedir la reapertura de la etapa previa. Eso es importante porque hay procesos actualmente que quedan sin movimiento quizás por 1 año y medio, y como ya se ha cerrado la etapa previa, directamente se presenta la parte, quizás con otro abogado, y presenta la pretensión, y no es el sentido es que atraviese por esta etapa de mediación intraprocesal. Pasando a las novedades respecto de la competencia, se agregan todas las nuevas instituciones que trae el Código Civil y Comercial de la Nación, como uniones convivenciales, directivas anticipadas, deberes y derechos de los progenitores afines, y lo que es muy importante es que se agrega como competencia de familia los daños derivados de las relaciones de familia. Y otra novedad es que excluye la competencia en conflictos colectivos sobre niños, niñas y adolescentes, que hoy está en nuestro código. Respecto de la competencia por razones de territorio, también hay algunas novedades que no me puedo en este momento pasar a desarrollar, pero sí quiero decir que se define qué es el centro de vida, y se dan algunas reglas para resolver conflictos de competencia que tan a menudo llegan a nuestros tribunales a partir de la modificación del centro de vida de los niños, niñas o adolescentes. Respecto de las audiencias, se mantiene que son reservadas, lo cual ya estaba establecido en el 708 del Código Civil y Comercial, y la novedad es que se establece que a pedido de parte la audiencia no se grabará. En este punto se supone que es para cuando la grabación pueda afectar la intimidad o la seguridad de las partes. En este punto no estoy muy de acuerdo, porque no llego a comprender por qué la grabación podría afectar la intimidad o la seguridad, desde que la audiencia grabada también es reservada, o sea, solo va a ser conocida por las partes y por el tribunal. Y además que va a impedir el contralor de la alzada, y que va a impedir también una mejor elaboración de los recursos por parte de las partes. Pero quizás los redactores estaban previendo que se pueda hackear la filmación, o que se pueda filtrar el material filmado, por lo cual habría que charlar un poco con los redactores cuál fue la idea de distinguir lo que es la filmación de la realización de la audiencia. Respecto de la audiencia de escucha de los niños, niñas y adolescentes, en consonancia con todas las obligaciones convencionales y con lo que establece el artículo 707 del Código Civil y Comercial, se reconoce el derecho a ser oídos de los niños, niñas y adolescentes, y también de las personas con capacidad restringida e incapaces. Y tengan en cuenta que según las convenciones internacionales y según el Código Civil y Comercial, no siempre la escucha debe ser personal por el juez. Tiene que ser personal en la adopción y en la restricción de capacidad, pero el principio general, que está en el artículo 26 y en el 707 del Código Civil y Comercial, no establece que la escucha debe ser personal. En el anteproyecto se regula en el artículo 44 que es una obligación del juez participar en la entrevista, pero de la interpretación general, por lo menos la que yo realizo del código, surge que en realidad el juez va a determinar, de acuerdo a la madurez del niño, niña o adolescente, si se realiza o no se realiza la audiencia y en qué oportunidad. Obviamente que siempre va a tener que ser previo a dictar la decisión. Por ejemplo, eso surge del artículo 596 y de otros ejemplos, aunque no se redacta en forma general. También señalan que para evitar una posible revictimización que podría causar hacer intervenir múltiples veces a los niños, niñas y adolescentes, declarar ante el asesor de menores, después ante el cuerpo técnico, después ante el juez de primera instancia y luego ante la Cámara, se considera una facultad en la alzada y también en la Suprema Corte tomar contacto personal y directo con el niño, niña, adolescente o persona con capacidad restringida. Ahora, todo esto está muy bien, estoy de acuerdo, me parece que tendrían que haber puesto expresamente si la entrevista realizada por el equipo técnico o por la asesora permite prescindir de la audiencia personal y no dejarlo libre de interpretación, porque en este tema, en el tema del derecho a ser oído y cómo se lleva a cabo la escucha del niño, niña, adolescente, hay muchísimas diferencias en la práctica judicial. Entonces me parece que quizás acá habría que precisar
más procesalmente si se debe o no dejar constancia de lo que dice el niño, porque hay algunos que solo mencionan que se tomó la audiencia y no se pone nada, otros que resumen la declaración del niño pero lo mantienen reservada, es decir, no permiten que tomen conocimiento los progenitores, pero sí la alzada de la corte. Hay otros que entienden que como es una prueba fundamental y decisiva para la sentencia, tiene que darse oportunidad para controlarla a las partes, por ejemplo, mediante una cámara Gesell, sin obstaculizar la producción, pero otros entienden que no tiene oportunidad de controlarla, pero sí que se dé un traslado a impugnarla. Ante tantas discordancias en los aspectos prácticos, creo que debe precisarse en forma más específica las condiciones procesales de la audiencia de escucha, si es prueba o no es prueba, qué condiciones tiene que tener el niño para poder expresarse libremente, etc. También sería conveniente aclarar que es un derecho del niño, o sea que el juez cuando convoca la audiencia para ser oído debe informarlo que es su derecho a hablar, que tiene la posibilidad de nombrar un abogado de confianza y manifestarle que si no quiere declarar, no se insistirá. Bueno, también hay algunas discusiones respecto a si esta audiencia debe grabarse o no, así que no quiero insistir en otros temas que ya tendrían que resolverse, porque es un tema que me interesa mucho, pero no quiero abundar porque se me va el tiempo, pero en definitiva propugno que en este punto haya mayor regulación en el Código Procesal. Después, otro tema que se ha dejado pasar una oportunidad importante para regular claramente es el tema de la capacidad procesal del niño o niño adolescente. Ustedes saben que hay distintas interpretaciones, hay algunos como Aida Kelmermacher que presumen a partir de los 13, que tiene capacidad procesal, que puede nombrar su abogado, que interviene por sí mismo con su representante, y si no tiene madurez suficiente, se le nombra un tutor ad litem. Y hay otros, como Carlos Camps, que entiende que hasta los 18 años se presume que no es capaz y por lo tanto debe hacer un incidente y debe probar su capacidad procesal. Creo que esta situación, si se le otorga o no capacidad procesal y en cuándo corresponde incidentar respecto de si tiene madurez suficiente, si mantiene la representación del hijo porque es conjunta en los padres o una vez que ya tiene capacidad procesal dejan de ser representantes de los hijos, son cuestiones que tienen que ser agregadas en este código. Respecto de la abogada del niño, también creo que hay que reglamentar, pero no voy a decir nada porque según lo que tengo entendido, se van a presentar junto con este anteproyecto, otro anteproyecto para reformar la ley de abogadas y abogados del niño. Bueno, respecto de los plazos, las novedades son que se incorporan cómputo de plazos por horas en algunos procesos como adopción, control de la legalidad de las medidas de protección, las internaciones por salud mental, la protección contra la violencia, plazos por horas a partir de la notificación. Es también importante en que en general se amplían, creo que ya lo dijo alguno de los dos que me antecedieron, se amplían los plazos para recurrir, tanto para apelar como para interponer recurso extraordinario, y para realizar incidentes de nulidad cuando son personas en situación de vulnerabilidad, cuando son personas representadas por una abogada que tiene tareas de cuidado, y cuando son representados por defensor oficial. ¿Sí? No voy a entrar ahora en esta discusión porque ya hablamos con Ornelia el lunes sobre este tema. Respecto de las medidas cautelares, se establece un plazo de caducidad para todos los procesos de familia de 10 días, si no promueven la etapa previa, ¿sí? Y este plazo se puede ampliar judicialmente hasta 90 días para las medidas cautelares de procesos de capacidad, de atribución o exclusión de la vivienda y alimentos provisorios y ejercicio del cuidado personal, guarda o tutela. Yo considero que esta incorporación es regresiva en relación a la situación actual, porque la jurisprudencia actual entiende que el plazo de caducidad para iniciar el proceso no se aplica a ningún proceso de familia. Algunos jueces porque entienden que no son obligaciones exigibles, que es el término que menciona el 207 del Código actual. Y otros jueces porque entienden de que con la planilla de inicio del proceso ya se promovió la demanda, entonces no se podría solicitar que comience en el proceso que ya está comenzado.
Interpreto que se están refiriendo a que tienen este plazo de 10 días en general o 90 días en estos procesos para solicitar que se fije la audiencia ante el consejero, ¿sí? Cuando está haciendo mención a que se promueva la etapa previa. Sin embargo, entiendo que si en el proceso de familia el impulso es de oficio, no puede caducar una medida cautelar que se dictó en protección de una persona, con los requisitos del caso, de verosimilitud del derecho, peligro en la demora, cuando en realidad la fijación de la audiencia de mediación tendría que ser fijada de oficio por el juez. Opinión personal, constructiva, y en pos de mejorar, y por supuesto que creo que es la función que nos cabe, hacer críticas constructivas a todos los académicos. Bueno, respecto de la prueba, quiero señalar que una de las cosas más importantes es que respecto de los dictámenes que realiza el cuerpo técnico, el equipo técnico interdisciplinario, se distinguen como 3 tipos diferentes de modalidades. La pericia, que se rige por las normas generales de la prueba pericial, los informes técnicos, que los peticiona el juez, le dan un plazo de 3 días a las partes para que propongan puntos de pericia, y luego se les da traslado del dictamen para impugnarlo, o sea que es muy similar a las pericias, pareciera que la diferencia es que la peticiona el juez, y las opiniones técnicas, que es un dictamen del cuerpo técnico realizado dentro de un proceso simplificado. Se interpretaría contrario sensu del informe técnico, que en este caso no tendrían las partes posibilidad de proponer puntos de pericia o de impugnar. Sin embargo, yo considero que en principio todos los dictámenes del cuerpo técnico deben estar regidos en todo lo posible por las normas de la prueba pericial, y que si se trata de un proceso simplificado, este dictamen llamado opinión técnica perfectamente se puede, como se realiza oralmente, dar traslado oralmente y pedir explicaciones o impugnar oralmente en la misma audiencia, con lo cual se permite un adecuado contralor y ejercicio del derecho de defensa, por más de que sea todo en una misma audiencia simplificada. No tiene distinta naturaleza el dictamen porque lo pida el juez o la parte, o porque lo realice un perito de lista o lo realice el cuerpo técnico, y creo que esto en la práctica la práctica judicial no lo están respetando, y creo que hay que tratar de modificar esa práctica, que no es correcta, en lugar de regular el código ajustándolo a lo que sucede en la realidad. Respecto de los informes, hay una incorporación novedosa que permiten que se produzca prueba de informes respecto de hechos que no constan en archivos o registros, ¿sí? O sea, sustituyendo otro medio de prueba. En el caso de que las partes no impugnen, lo que va a suceder es que se citará a declarar a esa persona que en lugar de declarar produjo un informe. Esto en general favorece obtener más pruebas, y considero que es muy positivo y que en realidad podría ampliarse para cualquier proceso, no le veo un inconveniente. Respecto de los recursos, el proceso de familia establece que todas las apelaciones contra sentencias definitivas se van a conceder en forma amplia. Eso para mí es muy auspicioso. ¿Por qué? Porque las situaciones en las familias se modifican constantemente, y por lo tanto es necesario permitir introducir nuevos hechos, porque si no la sentencia no va a ser útil, porque no va a ser actualizada, no va a ser acorde a la situación de ese momento de la familia. También otra flexibilización que se permite es que las personas en situación de vulnerabilidad pueden ofrecer nueva prueba en la alzada si les fue imposible o les fue extraordinariamente difícil acceder a esa fuente de prueba, o si ignoraban su existencia. Nuevamente, en este caso opino que en realidad si se da esta situación de que es extraordinariamente dificultoso acceder a la fuente de prueba o que ignoraban la existencia, podría permitirse a cualquier persona, no solamente a los vulnerables. ¿Sí? El acceso a la justicia tiene que ser para todos, y la flexibilización procesal tiene que ayudar al acceso a la justicia sin desmedro del derecho de defensa. Respecto de los efectos del recurso, se prevé que la Cámara siempre puede cambiar el efecto del recurso cuando la aplicación de las reglas generales sobre efectos pudieran ocasionar un gravamen irreparable. Bueno, y respecto de la ejecución de la sentencia, el proyecto en sí no provee disposiciones muy específicas diferenciadas para el proceso de familia. Sin embargo, quiero señalar que se incorpora en general en el artículo que habla de los deberes de las juezas y los jueces, que deben procurar el cumplimiento de la sentencia cuando existan personas que merecen una especial tutela.
entonces interpreto que en los procesos de familia, quizás salvo en los exclusivamente patrimoniales, tienen que disponer medidas de oficio para ejecutar la sentencia y para seguir el caso. Es una interpretación mía, se puede interpretar del artículo de la ley, es el 43, inciso 16, y quiero señalar que en otros países del mundo, como por ejemplo Suiza, se entiende que es función de los jueces y que beneficia a lo que es el Estado que dispone de recursos para que se dicte sentencia, que esa sentencia luego se cumple y por lo tanto los jueces tienen facultades para ejecutar la sentencia de oficio. Bueno, finalmente, y para no excederme mucho en los tiempos, lo que expliqué hasta ahora es del proceso de familia en general. El anteproyecto también incorpora varios procesos especiales. En general, lo que hace es incorporar al Código Procesal los distintos procesos especiales de familia que hoy están legislados en leyes especiales, por supuesto, incorporar también los que están en el Código Civil y Comercial de la Nación. Considero que eso es positivo, que es positivo integrar en una única norma todas estas leyes especiales y las novedades del Código Civil y Comercial, y también esto va a favorecer la uniformidad de los trámites, porque lamentablemente hoy en día, como los jueces tienen que integrar e interpretar las leyes especiales, las normas procesales que están desactualizadas y las normas de fondo, esta labor integradora, interpretadora de los jueces ha generado en la práctica diferentes trámites para procesos iguales. Por ejemplo, en el divorcio, en los alimentos, en el mismo departamento judicial se tramitan en forma muy diferente. Los procesos especiales que incorpora el anteproyecto son el control de legalidad de las medidas excepcionales de protección de niños, niñas y adolescentes, la adopción, los alimentos, el control de legalidad de las internaciones por salud mental, la determinación de capacidad, el divorcio y la restitución internacional de niños, niñas y adolescentes. No puedo en este momento señalar cada uno o explicar las novedades de cada uno de estos procesos especiales por razón de tiempo. Si alguno tiene alguna pregunta específica, me la puede realizar en la etapa que tenemos para ese diálogo, pero lo que sí quiero como conclusión señalar es que me parece que este anteproyecto, como dijeron Francisco Berbic y Pablo Grillo, en general trae no solamente una necesaria coordinación de las normas vigentes que existen sobre el tema en un solo cuerpo normativo, sino que además incorpora las instituciones sobre las que venimos trabajando toda la doctrina procesal en general, y que aportan instituciones que van a favorecer la tutela efectiva de los derechos, sin dejar de señalar que, como ya lo vieron de mi exposición, hay algunos aspectos que podrían mejorarse y que seguramente van a ser objeto de la presentación por parte del Instituto de Derecho Procesal, que va a crear una comisión al efecto para mejorar lo que se pueda mejorar. Pero celebro que se pueda seguir trabajando en este sentido. El código que tenemos está totalmente desactualizado y espero que esta comisión y esta etapa que se abrió para colaborar en la redacción y en el mejoramiento de este anteproyecto sea fructífera y que todos nosotros en nuestro rol de académicos podamos colaborar con críticas constructivas que luego se lleven a la realidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Mariela por tu disertación, ha sido muy, muy clara. Gracias a las y los expositores, sobre todo por la claridad con la que han llevado a cabo las disertaciones, han sido sumamente interesantes y por sobre todo, bueno, por haberlas ajustado al tiempo prepautado para las mismas. Creo sin lugar a dudas, lo menos yo colijo de las exposiciones tanto de Francisco, de Pablo y de Mariela, que bueno, la idea de una reforma y adecuación del Código Procesal en la provincia de Buenos Aires es una asignatura pendiente que se encuentra latente y data ya de hace mucho tiempo, y como bien señalaba Francisco, citando al doctor Horizonce, no existen mayores argumentos para seguir dilatando esa necesaria adecuación. Y por último también una frase que utilizó Pablo al referirse a la Escuela Procesal de La Plata, esta idea de no conformarse con lo que hay, sino ir por más,
Entiendo que la elaboración de este anteproyecto da lugar en este espacio y en el marco de estas jornadas, bueno, una gran oportunidad para poder participar e intercambiar opiniones, siempre teniendo como norte, como mencionaban los expositores, una tutela judicial continua y efectiva de mayor calidad. A continuación le vamos a dar la palabra a la doctora Patricia Bermejo para que haga una intervención, así que Patricia, te doy la palabra. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, excelentes las tres exposiciones, con mucha claridad pudieron ilustrarnos sobre el espíritu que guió al proyecto que se debate ahora en la provincia, y no hay duda que siempre la participación plural asegura un resultado mucho más fructífero. En realidad, algo que mencionaba Pablo, que decía, ¿de qué se trata? ¿No? Si de ganas de pensar diferente o de construir. Me parece justamente que a través de pensar diferente se puede construir. Ese es el camino. De la tesis surge la antítesis y luego una síntesis, ¿no? Y luego así un nuevo cambio. Solo para algunas reflexiones, la verdad que en cuanto a una incorporación que entiendo que es muy favorable al proceso de familia, justamente dar la alternativa de que las audiencias especiales puedan ser o no videograbadas. Esto es propio del fuero. Tenemos que entender que en el proceso de familia de la provincia de Buenos Aires no hay una tradición de grabación de las audiencias, lo que es absolutamente adecuado en vista al tipo de cuestiones que se debatan, más allá de que además las cuestiones también son privadas y reservadas, establecido también por el propio Código Civil y Comercial de la Nación. A mí, en cuanto a la posibilidad de indicar cuál tiene que ser la madurez suficiente, ¿por qué, me pregunto yo, tomar una postura por alguna posibilidad que brinda alguna posición de la doctrina cuando el propio Código Civil y Comercial de la Nación nos da esta amplitud, que también sigue este anteproyecto? Y también entiendo que la diferencia en cuanto al proceso de familia, que se habla de pericia, informes técnicos o opiniones técnicas, está justificado también en el contexto en el cual estos se realizan. Bueno, pero esto, más allá de compartir también la indudable ventaja que implica repensar el proceso tanto para el fuero de familia y por supuesto incluyendo en esta denominación abstracta a todas las familias, esto es también el concepto del propio Código Civil y Comercial de la Nación, como también repensar los procesos desde la celeridad que exigen absolutamente todos los litigios que se tramitan ante los estrados de la provincia de Buenos Aires, también incluso los procesos civiles y comerciales. Así que bueno, realmente felicitar la iniciativa de reconfeccionar y una nueva posibilidad de reforma procesal que amalgama muchas propuestas, proyectos y anteproyectos de hace muchos años atrás, muchas ideas que queremos todos, creo que en esto hay consenso, que dejen de ser letra muerta para que tomen cuerpo. Y saber perfectamente que una reforma no se logra solamente escribiendo una norma, sino también practicándola. Así que todos estos espacios son sumamente de augurio sobre que esto se va a realizar. Bueno, así que mis felicitaciones a todos los tres expositores, estos mínimos aportes, con el ánimo de que, por supuesto, sigamos discutiendo y debatiendo en pos de lograr nuevas síntesis superadoras. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Patricia, por la intervención. Si les parece, y en honor al tiempo, vamos a leer algunas de las preguntas que han ido formulando. La primera pregunta que la formuló la doctora Ornella D'Angelo para Francisco Berbic, respecto a la previsión de trámite de un incidente para acreditar la situación de vulnerabilidad que trae el anteproyecto, y considerando que los consumidores somos vulnerables en abstracto con independencia de cualquier otra circunstancia subjetiva, entiende que sería conveniente o deseable respecto de ese colectivo incorporar la previsión de vulnerabilidad de iure en causas de consumo. Bueno, gracias por la pregunta.
La verdad que es una muy buena pregunta porque sabemos que los consumidores y las consumidoras, por la Ley de Defensa del Consumidor, que es una ley de orden público nacional, por tanto también obligatoria en la provincia, y por la propia interpretación que viene haciendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación y nuestra propia Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, son personas que son consideradas como un grupo tradicionalmente relegado o débilmente protegido, como le ha llamado la Corte. Ahora, lo que propone el artículo 95, si ustedes ven el tipo de categorías que están planteadas como posibles grupos de ser considerados como grupos subalternizados, estamos hablando de situaciones más graves todavía, digamos, más serias. Estamos hablando de grupos, por eso la terminología de subalternización, estamos hablando de grupos marginalizados, estamos hablando de grupos de ciertos sectores sociales que históricamente, no digo que hayan sufrido menos que los consumidores, porque nosotros sufrimos muchísimo todos los días contra proveedores y proveedoras de bienes y servicios, pero el nivel de marginalización es mucho más serio en el caso de migrantes, en el caso de poblaciones originarias, en el caso de desplazadas, en un montón de situaciones que creo que ese artículo 95 apunta a otro tipo de sector. Lo que no quita, digamos, eso primero. Segundo, lo que no quita que no se pueda plantear debidamente que en ese caso puntual, en ese proceso concreto, porque de hecho la norma del artículo 95 del anteproyecto así lo propone, la declaración de vulnerabilidad, para obtenerla no basta con pertenecer a algún grupo, como por ejemplo usuarios y consumidores que podrían caracterizarse como un grupo débilmente protegido, tradicionalmente relegado, sino que hay que demostrar que en ese caso concreto, si dice cuando tal circunstancia incida negativamente sobre sus posibilidades de actuación en el proceso. Entonces, habrá que ver, y esto por supuesto es un artículo, hay una comisión de trabajo específicamente para este incidente, son 3 artículos del anteproyecto, yo creo que es uno de los artículos que más va a dar para la discusión, pero la propuesta está muy en línea, como les comentaba, con la idea de igualdad sustancial, de hacerse cargo que hay ciertas personas que afuera del proceso viven y transcurren situaciones diarias por distintas razones muy, muy graves, muy, muy marginales, muy complicadas, y en la medida que eso influya específicamente para el ejercicio de defensa en un proceso determinado y se pueda justificar, porque tiene que ser un pedido motivado, no es automático, creo que podría ser que un usuario o un consumidor pudiera plantearlo. Sobre si incorporar, y lo último que digo, que va al corazón de la pregunta, sobre si incorporar en abstracto la categoría de usuarios y consumidores en este artículo, no tengo, entiendo que no necesariamente, no lo tengo claro, honestamente, pero entiendo que no necesariamente ser usuario o consumidor en un proceso determinado a mí me genera un problema de defensa. Sí tenemos una desigualdad estructural con ese proveedor de bienes y servicios, sí tenemos una asimetría de información con ese proveedor de bienes y servicios, trabajo con derecho de consumo profesionalmente hace muchos años, pero no necesariamente ser consumidor en un proceso determinado implica estar en una condición de vulnerabilidad frente a la contraparte. Digo, una persona que tiene educación, que tiene muchos recursos, que es litigante habitual, por más que sea consumidora, digo, es un tema para discutir, porque se cruza, como vos está planteando Ornella, se cruza con otros marcos normativos que son de aplicación obligatoria también y que reconocen esa situación de vulnerabilidad. Pero yo, digo, para cerrar lo que diría es vulnerabilidad no necesariamente implica ser usuario consumidor en un proceso concreto en los términos que está planteado este artículo. Pero fíjate que también está abierta la posibilidad. Digamos, los que se mencionan en el artículo son entre otros grupos. Si vos podés demostrar que sos parte de un grupo usuario y consumidor y que eso te genera un impacto en el derecho de defensa dentro del proceso, podrías intentar acceder a esta petición. Esto es algo completamente novedoso, tuvimos también muchas discusiones internas sobre cómo terminar de escribirlo, les diría, corregime Pato, pero creo que fue uno de los artículos que más costó terminar de darle forma, y me parece que es muy válida la propuesta de pensar si usuarios y consumidores en abstracto podría considerarse como un grupo subalternizado, lo cual creo que nos lleva a otras discusiones también más profundas. Esto lo que busca es que tengan impacto procesal esas otras discusiones más profundas sobre cuáles son las condiciones reales de vida de un montón de gente en nuestras sociedades. Bien, bueno, muchas gracias Francisco. Mariela, no sé si vos habías levantado la mano recién para hacer una intervención. Sí, una breve intervención que justamente a mí me gustó mucho este incidente porque concretiza y porque, como dice Francisco,
Por ejemplo, doy otro ejemplo, las mujeres. Las mujeres, si bien en general estamos en una situación de subalternización y estadísticamente tenemos desigualdades, lo cierto es que no todas las mujeres somos personas vulnerables. Y la misma persona, la misma mujer, en el contexto de un proceso puede no ser vulnerable, por ejemplo, en un proceso de alimentos contra el marido, porque esta persona es profesional, es abogada y además gana más que el marido, y en esa situación no es vulnerable por más de que en otro juicio sí lo sea. En otro proceso en el cual yo, por ejemplo, estoy discutiendo con mi empresa que a los demás gerentes le dan otro sueldo y le dan un auto y le dan otras condiciones, y a mí no, en ese proceso quizás estoy procesalmente o no, pero está muy bueno que haya un incidente para debatirlo y probarlo, que mi situación genera una desigualdad en el proceso. O sea, justamente Francisco está señalando que no se trata de categorías ontológicas. Todas las personas indígenas, pueblos originarios, todas las personas, mujeres, todas las personas con restricciones, todas somos en todos los casos, sino que hay que ver la situación del caso concreto para determinar si esa desigualdad ontológica le genera una desigualdad procesal. Si puedo algo también en el mismo sentido que decía Mariela, una niña o niño que es actor en un proceso de desalojo y que es dueño del inmueble y que es el actor en el proceso de desalojo, no necesariamente es vulnerable, aunque pertenezca a un grupo vulnerable, como son las niñas y los niños. Bien. Bueno, aprovecho la siguiente pregunta, Mariela, si te parece contestarla vos, invitamos a los demás expositores, llegado el caso también a contestar. Una pregunta que hace Romina Quirós: ¿a qué se refiere cuando se estipula la gratuidad para los procesos de familia, salvo que se trate de cuestiones patrimoniales? Creo que en el caso de la solicitud de alimentos debe incluirse la gratuidad del proceso para quien solicita en favor del alimentado, ya que indefectiblemente, aunque el fondo del asunto es económico, su base o la razón fundante es la pretensión alimenticia por el interés superior del niño. Bueno, yo creo que en general, y no es que yo creo, la doctrina procesalista de familia en general cree que todos los procesos de familia, salvo las cuestiones exclusivamente patrimoniales, todas deben ser gratuitas. O sea que ni hablar de que todos los alimentos, no solamente en favor de los niños, niñas y adolescentes, sino los alimentos, por ejemplo, de una persona que pide alimentos a su hijo, una persona no sé, sin trabajo, una persona anciana, cualquier proceso de familia en principio, salvo los exclusivamente patrimoniales, deberían ser todos con beneficio de gratuidad automático, ¿sí? Sin perjuicio que después podamos hacer alguna aclaración respecto de las costas, finalizado el proceso o no, deberíamos discutirlo. Creo que esta situación, por eso, es regresiva en relación a lo que hoy sucede en los procesos en la provincia de Buenos Aires, que todos los tribunales de familia, nadie te pide ni tasa de justicia, ni nada de eso, ni costos en general durante el proceso. La mayoría de las pericias se realizan por el cuerpo técnico. Ahora, si la pregunta es concretamente qué se refiere que se exceptúan las cuestiones exclusivamente patrimoniales, por ejemplo, una liquidación de los bienes de la comunidad de bienes o una compensación económica de un conviviente, son cuestiones exclusivamente patrimoniales y por lo tanto para ellas no regiría la presunción de gratuidad, vas a tener que pagar tasa de justicia, vas a tener que pagar en anticipo de gastos del perito, y tiene otro régimen distinto, como por ejemplo a estas situaciones, a estos procesos, sí se les aplicarían, a mi entender, la causa de instancia, que por ejemplo no debería aplicarse por la oficiosidad de los trámites a las demás instituciones, a los demás procesos. No sé si quedó claro. Bien, muchas gracias, Mariela. A continuación, una última pregunta que tenemos en el chat para el doctor Grillo Socini, del doctor Leandro Guzmán, si tienen pensado hacer un seguimiento continuo para ver cómo evoluciona, problemas, ajustes y demás. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Leandro. Te mereces otro martillo. Una de las cuestiones que se pensó es que hay muchos supuestos y muchas situaciones que cambian muy rápidamente a estas alturas del proceso. Fácil.
todas las cuestiones de notificaciones, de presentaciones, de tecnología aplicada a las audiencias, todo eso cambió muy rápido y es de prever que va a cambiar más rápido. Y en ese contexto, establecer en una norma que se reforma cada 60 años, ¿no? Porque más o menos si vemos los códigos procesales que se dictaron en la provincia de Buenos Aires, tenemos 4 en 150 años. Si vamos a poner en una norma que se reforma cada 50 años, cuestiones que ahora van a tal velocidad, eso va a quedar viejo muy rápido. Y además, nos pareció que era necesario hacer un monitoreo y un seguimiento continuo de muchas de las cuestiones. Por ejemplo, de las que hablamos de oficina judicial, por ejemplo, de los montos que determinan la aplicación del proceso simplificado. Una cosa es que podamos pensar un monto y después la realidad nos puede mostrar que ese monto resulta demasiado bajo y entra demasiado poco al simplificado, o demasiado alto y entra mucho al simplificado. Y entonces, para tratar de organizar la sintonía fina de la Oficina de Gestión Judicial, la sintonía fina de los montos, la sintonía fina de las presentaciones electrónicas, de las notificaciones electrónicas, de la publicación de los edictos, de la subasta electrónica, todo eso que va a ir cambiando permanentemente, pareció que era una mejor idea designar una comisión con participación plural de todas las personas que integran distintos sectores que hacen al quehacer procesal, digamos, de la magistratura, de la abogacía, de los poderes públicos, una comisión plural que vaya haciendo un seguimiento permanente, proponga formalmente reformas y además pueda dictar reglamentaciones que hoy el Código Procesal tiene atribuidas a la Corte, pero a una comisión que se encargue en forma permanente, no amateur, digamos, que de personas que se dediquen a eso, a hacer ese seguimiento, a hacer esa evaluación, a hacer ese control, a proponer reformas y a dictar normas que complementen o ajusten la práctica de las normas generales que están en el anteproyecto. Y en ese sentido, lo que decía Leandro, sí, un seguimiento continuo que permita proponer reformas y permita dictar normas prácticas y en su caso ajustar esas normas prácticas a los distintos desarrollos tecnológicos o a cómo vaya perfilándose que funciona mejor o peor determinados institutos del anteproyecto. Bien, bueno, muchas gracias Pablo por la respuesta. Bueno, para finalizar, por el tiempo vamos a darle la palabra al doctor Leandro Giannini, director del Instituto de Derecho Procesal, para que tome la palabra. Gracias, Marina. Es un gusto haber escuchado estas intervenciones, no esperaba menos de las personas que han sido convocadas que hacer un análisis, por lo menos introductorio, pero riguroso de esta propuesta que va a detener la atención y que va a conllevar la atención del Instituto durante seguramente un tiempo. Pablo lamentaba que la facultad todavía no haya designado personas o integrantes que puedan ser parte de las mesas de debate, pero bueno, todavía no ha llegado ninguna invitación en ese sentido. Lo que sí ha llegado del Ministerio es una invitación a la facultad hasta donde se cursó al Instituto a opinar sobre el proyecto, en un plazo que, bueno, obviamente es insuficiente para hacerlo. Nos dijeron que en la medida de las posibilidades opinar al 15 de septiembre. En realidad el instituto ya está elaborando y ya tiene lista una propuesta de trabajo, de transferencia de investigación, que va a ser una de las actividades centrales del instituto, pero todo análisis de estas características requiere obviamente un estudio ilustrado, crítico, profundo de la iniciativa, y ustedes conocen. Pero perdón, porque quizás hubo un malentendido burocrático, porque sí se envió una invitación para que se designaran profesoras y profesores para integrar las comisiones para empezar a trabajar. Quizá se perdió en algún vericueto burocrático, pero no es una invitación a formular
propuesta, es una invitación a venir a trabajar. Sí, sí, puede ser nada que el instituto, por lo menos yo como director del instituto, como titular de cátedra, haya conocido. Sí, que emitamos una opinión, y esa opinión va a tener que ser, como decía, fundada, ilustrada, crítica, y necesariamente va a requerir tiempo de estudio y esfuerzos justificados, porque es una iniciativa que merece todo el rigor del análisis que se le pueda dar. Pero bueno, eso requiere tiempo. Ustedes conocen bien que tratamos de hacerlo para tratar de estar en situación de opinar mucho más ágilmente, pero el proyecto estuvo cerrado a la discusión previa, entonces no hubo posibilidad de anticipar suficientemente el trabajo, pero bueno, ahora con el tiempo vamos a lograr que esa iniciativa sea... Pero Lea, una aclaración porque es importante. No hubo discusión cerrada porque no hay un proyecto. Eso es lo primero que me parece que es importante. Lo que hay es un documento de trabajo que es un anteproyecto para armar el proyecto. Y lo segundo que es importante es que la invitación que se hizo a las instituciones fue para que designen gente para empezar a trabajar en las comisiones de trabajo que empezaron ayer. No se le pidió a nadie una opinión, digo, ni menos con plazo. De hecho, tanto ayer como hoy se planteó en las comisiones de trabajo que no hay un plazo para mandar esto a la legislatura, que queremos trabajarlo bien, que queremos trabajarlo, como vos bien decís, críticamente y profundamente, pero por ahí puede ser un malentendido, pero no, digo, quédate tranquilo por ese lado, porque no es la propuesta. Justamente la propuesta es trabajar colaborativamente a partir de este documento de trabajo. No es que no hubo una discusión sobre el proyecto, porque no hay proyecto todavía. Me parece que eso es importante que esté claro, porque es parte central de la propuesta metodológica que intenté mostrar al final de mi presentación. Es una parte fundamental de la propuesta metodológica. Sí, sí. No, a mí me parece importante, digamos, que en algún momento la apertura a la discusión esté, y me parece bien que la propuesta sea a través de plataformas digitales para que el entorno colaborativo permita ese trabajo mucho más ágilmente. Yo les digo lo que se recibe desde la institución al momento de opinar. Se recibe esta idea, digamos, la idea de trabajar, esa idea está en marcha, digamos, el proyecto está en marcha. Nos gustaría haber tenido la posibilidad de opinar más prontamente a efectos de poder colaborar mucho más es ahora la ágilmente y posibilidad de opinar. críticamente. Digamos, la posibilidad de opinar es sobre el trabajo en las comisiones que justamente se abren para que se pueda opinar. Bueno, digamos, sí, no hay un Pablo, proyecto presentado a la legislatura, hay una etapa para charlar y opinar con todos, a la que por eso digo que es lástima que la facultad o no entendió el mail o traspapeló el mail, donde se invitó a que se integraran profesoras y profesores a trabajar justamente, y ahí empezar a discutir. Esto es un paper para empezar a discutir. Bueno, yo les estoy contando en definitiva que el instituto tiene en marcha un trabajo de investigación y transferencia para dar su opinión fundada con los tiempos que eso requiere naturalmente a partir de la disponibilidad del anteproyecto. Ese es el trabajo que estamos comprometidos a hacer. En lo que, digamos, en lo que interesa, digamos, a la jornada, me parece que es importante que se sepa que el trabajo del instituto está en marcha, que las opiniones que se quieran incorporar desde el instituto para institucionalizar de alguna manera una opinión fundada sobre el anteproyecto en alguna de las instituciones que por ahí son particulares. Si hay alguien que está trabajando hace mucho sobre este tema, bueno, el instituto también puede canalizar esas opiniones o hacer una opinión directa como se ha autorizado y se ha planteado desde la plataforma, que también permite esas opiniones directas y personales. Así que, digamos, eso es lo que quería destacar en cuanto a la actividad del instituto de acá en adelante. Eso significa un proyecto que van a dirigir la línea de reforma procesal en el instituto, como es sabido, la dirige Eduardo Teiza. Ese proyecto de transferencia va a estar codirigido por Eduardo Teiza y Patricia Bermejo, y va a tener un cronograma que en definitiva nos va a permitir cerrar el año seguramente con una discusión un poco más ilustrada sobre los alcances y las propuestas que se puedan hacer con el tiempo que contamos para mejorar lo que haya que mejorar e impulsar y tratar de mejorar la implementación de lo que merezca ese impulso, ¿no?
Creo que Agustín tiene levantada la mano antes de cerrar, Agus. Lea, concretamente, quería aclarar también esto, lo que vos decís. Nosotros como profesores, y creo que todos los profesores los titulares, recibieron un mail pidiéndonos que le veamos un informe al 15 de septiembre. Eso fue cursado por el área académica de la facultad respecto del anteproyecto del código, tal cual lo que vos decís en ese sentido. También es cierto lo que dice Pablo y Francisco, de que la facultad hasta el momento no ha designado a los profesores, si es que desea designarlos, tampoco es una obligación, para participar en las mesas de trabajo. Como dice Pancho, empezaron el día de ayer. En lo particular, yo voy a participar por la Asociación de Magistrados y Funcionarios y Funcionarias del Departamento Judicial de La Plata. Por eso no lo digo en el sentido de que quiero participar desde el lado de la facultad. Yo ya estoy incorporando una comisión específica desde la Asociación de Magistrados y Magistradas. Sí es cierto que nos pidió eso, como dice Leandro, un informe al 15 de septiembre, que me pareció bastante exiguo el plazo, por otro lado. Y también es cierto, Leandro, que creo que lo hemos mencionado en alguna reunión, se piensa más adelante, creo que para el mes de octubre, bueno, vos sabrás definirlo, una jornada específica de debate público en el marco del Instituto de Derecho Procesal sobre un mayor estudio más profundizado del anteproyecto en el marco del instituto, como la conocemos hoy, si no me equivoco, Leandro, sin perjuicio, obviamente, de participar en la agenda participativa ped.gov.ar e integrar las mesas. En este caso, vuelvo a repetir, yo voy a hacer de la Asociación de Magistrados. Pero bueno, quería aclarar esa situación nada más, para ver si puedo contribuir un poco más a la claridad del asunto. Así que bueno, y sobre todo el tema de las jornadas, que bueno, creo, Leandro, que tenés previsto realizar, o el instituto tiene previsto realizar, si no me equivoco, en el mes de octubre. Nada más. Efectivamente, gracias, Agus, con el resultado de las primeras, con el resultado de las primeras investigaciones, se va a organizar una jornada en la medida que los tiempos lo permitan. Yo creo que el cierre del año va a ser dedicado a la discusión intensa, profunda, por parte de quienes se hayan sumado a esta iniciativa y tengan una investigación desarrollada que tenga contenidos útiles para hacer materia o insumo de discusión. Eso puede ser entre octubre y noviembre, creo yo, por los tiempos que manejamos. Seguramente en 2 o 3 meses vamos a tener papers profundos o borradores por lo menos, lo suficientemente elaborados como para ingresar en la discusión con una mejor, de un modo más ilustrado. Así que es así, es así. Bueno, queda entonces planteada la propuesta, quedan invitados a participar de esa actividad del instituto. Es un gusto realmente que desde el instituto hayan participado personas de la talla de Pablo y Francisco, y Mariela también analizando el capítulo de familia, que es un capítulo que ella le ha dedicado mucha atención y mucha investigación en el pasado, y que ellos mismos, Pablo, Francisco, hayan sido parte de la discusión y de la elaboración de una herramienta tan importante para la mejora de la tutela judicial efectiva, y que hayan tenido la generosidad de venir a plantear, por lo menos en el tiempo que tenemos inicialmente, las bases introductorias de esta discusión que la justicia en la provincia y en nuestro país se merece. Así que les agradecemos la presencia, quedan invitados especialmente en el día de mañana a ser parte de un homenaje sentido que vamos a desarrollar con la participación de nuestros queridos maestros, Juan Carlos Gitter, Roberto Grisonce, Eduardo de Lázari. Va a ser homenajeado con la participación también de Eduardo Teiza y un contenido multimedia que hemos elaborado para la ocasión. Así que va a ser un momento de tomar una pausa, respirar y reconocer la trayectoria de un querido maestro también de esta casa. Las esperamos mañana. Gracias por la participación y gracias a los expositores por la calidad de sus intervenciones. Muchas gracias a vos, Leandro, como siempre. Nos vemos.